Entonces, a todos les agradecemos mucho el que estén una vez más con nosotros aquí en el coloquio del ICAT. Como saben, a lo largo del 2021 estaremos conmemorando el 50 aniversario de nuestro instituto y las actividades del coloquio están enmarcadas en este festejo. La ponencia de hoy, titulada Computación cuántica de la investigación científica al mercado de alta tecnología, está a cargo del doctor Salvador Venegas Andraca, de quien mencionaré una breve semblanza. Salvador E. Venegas Andraca es un científico mexicano dedicado a la investigación, la docencia, el desarrollo tecnológico y la transferencia de tecnología-conocimiento. Salvador es doctor en física y maestro en ciencias por la Universidad de Oxford, así como maestro en administración de empresas, MBA, e ingeniero en sistemas en México. No, perdón, en sistemas electrónicos por el Tecnológico de Monterrey. Salvador es fundador del cómputo cuántico en México, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, senior member de la Asociación de Maquinaria Computacional y actualmente Salvador es profesor investigador en la Escuela de Ingeniería y Ciencias del Tecnológico de Monterrey y dirige el grupo de procesamiento cuántico de la información en dicha institución. Su perfil lo pueden localizar fácilmente en Google Scholar y también su muro en LinkedIn. Antes de ceder la palabra al doctor Venegas, les pido por favor que mantengan su micrófono apagado durante la presentación, que será alrededor de 40 a 45 minutos, y después pueden hacer sus preguntas y comentarios directamente o bien a través del chat. Muchas gracias, doctor Salvador, por aceptar esta invitación y acompañarnos hoy. Adelante, por favor. No, al contrario, yo les agradezco sinceramente el tiempo, la invitación, el tiempo que vamos a dedicar a esta reunión. Yo por la UNAM siento un cariño muy, muy particular. Antes de estudiar en el TEC, la carrera, estuve en la UNAM, en la Facultad de Ciencias. De ahí me fui porque hubo una huelga, en fin, ya tengo una decisión familiar. Y también por lo que yo viví en el TEC como en la licenciatura fue algo fascinante. Pero créanme que la UNAM, yo creo que para todos los mexicanos, pero particularmente para quienes pusimos los pies en sus aulas, pues es un lugar de mucho cariño. Así es que pues siempre un gustazo estar ya sea presencial o a la distancia o como sea, pero en contacto con la comunidad de nuestra UNAM. Pues muy bien, mi nombre es Salvador Venegas, es el título de la plática, trabajo para el TEC. Si desean contactarme, aquí está mi correo electrónico, los dos, el institucional y el personal. También la página de LinkedIn, donde está lo que pongo, ¿no? De trabajo profesional. Y de hecho, estas ligas, acompañadas de otras que voy tocando a lo largo de la sesión, las van a encontrar también al final de la presentación, a efecto de que si no tienen tiempo ahorita de copiarlas, lo puedan hacer después. Ay, ching. Ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí se Sí. ve. Es que le di clic sin querer al link. Bueno, si desean bajar esta presentación, lo pueden hacer de, de aquí, de este Tiny URL. Eso los va a llevar a una carpeta de Dropbox. Y también, si desean utilizar QR, ese QR los va a llevar exactamente al mismo lugar, ¿okay? A esa página. Bien, pues comienzo agradeciendo a Nacer y a Beatriz por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación a conversar en este seminario, en este coloquio. Y pues también agradezco al Tecnológico de Monterrey, que es una institución que apoya el trabajo de investigación y docencia que hago, así como el CONACYT por la beca del SNI, todavía, diríamos, ¿no? Y ahora vamos a presentar el cómputo cuántico. Miren, para hablar de computación cuántica, primero hay que, en mi opinión, adentrarnos en el significado del término, porque en realidad computación cuántica es un término polisémico. Depende de a quién le pregunten y qué intereses y antecedentes académicos tenga, será la respuesta. Por ejemplo, en el inicio del cómputo cuántico, cuando Feynman y algunos antes que él comenzaban a preguntarse sobre la posible relación entre la mecánica cuántica y la teoría computacional, los intereses eran totalmente enfocados hacia la física, en particular, por ejemplo, el caso de Feynman, el escepticismo de pensar que no había ninguna relación entre la física y la computación, a llegar al punto de convertirse pues, en el padre de la computación cuántica. Esta transición que vivió Feynman se debió a que se hizo una pregunta y la pregunta fue la siguiente. ¿Cuál ¿Existe alguna manera de hacer simulación exacta y eficiente
de un sistema físico, por ejemplo, de uno complejo, ¿no? Como, no sé, de un chorro de electrones o un chorro de fotones interactuando entre sí. Y la respuesta que dio Feynman en su momento, que efectivamente pues, es la que conocemos hasta ahora, es que no con computadoras clásicas, no con computadoras digitales, no con máquinas de Turing. Si queremos tener simulación eficiente de interacción entre fotones, por ejemplo, vamos a tener que usar un algoritmo con aproximaciones y ahí sí podrá ser eficiente. Pero si lo queremos exacto, o sea, que refleje por completo la estructura y los contenidos de todas las ecuaciones que describen estas interacciones a nivel cuántico, entonces los algoritmos desarrollados hasta ese momento eran ineficientes. Y de hecho, en muchos casos lo siguen siendo. Y entonces la pregunta que se hizo Feynman es, ¿por qué sucede eso? ¿No? ¿Cuál es la razón? Es porque somos muy malos para hacer algoritmos los humanos, ¿no? Es porque las herramientas que estamos empleando son rudimentarias, ¿no? Decía Feynman, pues igual y la máquina de Turing, que el modelo matemático por estas computadoras no da para los problemas que queremos resolver, o simplemente es un problema que no hay forma de resolverlo eficientemente. Esa pregunta yace en el corazón de la teoría de la complejidad. ¿Cuáles son las razones por las cuales podemos hacer algoritmos eficientes? En algunos casos y otras no. En el caso de Feynman, lo que él propuso, y ese fue, digamos, el nacimiento oficial del cómputo cuántico, fue utilizar sistemas físicos cuyo comportamiento se describe empleando las reglas de la mecánica cuántica, por ejemplo, spines de electrones, para poder simular sistemas físicos también cuánticos, pero de otro tipo, por ejemplo, polarización de fotones. Pero entonces, el origen del cómputo cuántico es simulación, lo que hoy llamamos simulación quantum-quantum, que es simular sistemas cuánticos empleando otros sistemas cuánticos, donde la exigencia es que dicha simulación sea tanto eficiente como exacta. Al paso del tiempo, ya en la segunda generación de los padres del cómputo cuántico, David Deutsch, por ejemplo, muy famoso entre ellos, David, bueno, él escribió algunos artículos importantísimos, fundamentales y fundacionales en el área, entre ellos uno en el que presenta una versión cuántica de la máquina universal de Turing, así como una reformulación de la tesis de Church-Turing en, en teoría cuántica. Pero David, ese trabajo, y esto se los digo porque David es profesor en Oxford y alguna vez, casi no va al laboratorio, ¿no? Es la realidad. Le gusta mucho, pero mucho, trabajar en su casa. Pero alguna vez que se paseó por ahí, pues da la oportunidad de preguntarle, y confirmó lo que él ha escrito en varios textos, que su interés en el cómputo cuántico no estaba en la parte algorítmica, pues, su interés como físico teórico estaba en utilizar el cómputo cuántico como una zona de pruebas, como un testbed, para poder evaluar eh, ciertas interpretaciones de la mecánica cuántica. Entre ellas la del multiverso, que es de la que David es súper fan. Ven, entonces ya llevamos ahí dos intenciones de trabajar en cómputo cuántico. Para un computólogo como yo, alguien que esté interesado en computadoras y algoritmos, la definición es mucho más directa, y esa es la que puse aquí. El cómputo cuántico es una disciplina, es un campo, perdón, multidisciplinario concentrado en el desarrollo de computadoras y algoritmos. Esto es hardware y software, cuyo comportamiento, o sea, el de ambos, se describe a través de las propiedades de la mecánica cuántica. ¿Okay? ¿Para qué queremos hacer esto? Hay muchas razones. En particular para los computólogos, es buscar formas más rápidas o más precisas o más algo. Esto es con alguna ventaja respecto de lo que ya se conoce y se ha desarrollado hasta este momento en computadoras digitales. Ahora, el cómputo cuántico nació, el, el, digamos, como toda disciplina, como la historia del ser humano, la versión simplificada de lo que creamos, pues tiene un nombre, un lugar, ¿no? Como punto de partida, de origen de una disciplina. Eh, pero realmente no es así, ¿no? La Revolución Mexicana, por ejemplo, pues esa más bien fueron las revoluciones mexicanas. Fue un conjunto de movimientos que dieron lugar a un fenómeno que hoy conocemos bajo ese nombre. Pero si estudiamos a detalle la Revolución Mexicana, vamos a ver que fueron distintos movimientos emanados, no exactamente, no simultáneamente, pero sí en tiempos cercanos. Y lo mismo sucedió con el cómputo cuántico. Hubo desarrollos en Rusia, hubo desarrollos en varias partes del mundo, pero donde se concentró la masa crítica y la formulación de ideas que dieron lugar ya al establecimiento formal de la disciplina fue en los Estados Unidos. Razón por la que se reconoce pues que
que en ese país fue donde se creó el cómputo cuántico y que Feynman es su padre, ¿no? O su fundador. Pero el seminario en el MIT donde se tocaron estos temas ya pues de manera sesuda, ¿no? De manera formal, fue por ahí de finales de los 70, principios de los 80, las primeras publicaciones, y desde entonces el cómputo cuántico ha tenido un avance teórico y práctico bien interesante, ¿no? Claramente lo primero que avanzó pues, fue la parte teórica, salieron los artículos de Feynman, de David Deutsch, de varios más, pero también en el trabajo experimental hubo un esfuerzo formidable que dio lugar a lo que hoy tenemos ya, que son computadoras cuánticas, que tienen sus defectos, que no tienen corrección de errores, que tienen muchas cosas que resolver todavía, pero que es una tecnología que ya existe. Ahora, les digo esto porque el camino que ha seguido el cómputo cuántico en estas décadas ha dado lugar, ya que tenemos la base teórica del cómputo cuántico pues, más o menos bien formulada y es bastante sólida, ya que tenemos plataformas experimentales con las cuales hacer cómputo, era de esperarse que una vez alcanzado cierto estadio de desarrollo, el cómputo cuántico comenzara a ir a otras disciplinas. Si lo pensamos desde la historia de la computación digital, las primeras máquinas creadas pues, fueron para propósitos militares y científicos. Al paso del tiempo fueron creándose algunas compañías y estas compañías lo que buscaron fueron aplicaciones, fueron usos de esta tecnología en otras áreas del conocimiento. Uno de los nombres más famosos de la ciencia computacional y de la ingeniería computacional refleja este hecho, IBM, International Business Machines. Bueno, el objetivo era hacer negocio con estas máquinas. Y eso, vamos, tenía como fondo la necesidad de encontrar usos de esta tecnología en áreas que no tuvieran que ver forzosamente ni con la computación, ni con la matemática pura, o con la física pura, sino con cosas que tuvieran que ver con dinero. Y eso es precisamente lo que le está pasando al cómputo cuántico ahora, ¿no? Tenemos aplicaciones ya desde hace desde varios años, ¿no? de computación cuántica en inteligencia artificial, aprendizaje computacional. Esta es una de las áreas más, pues más hot, ¿no? Más trendy del cómputo cuántico. Hay muchos artículos sobre esto. Desarrollos interesantes, compañías dedicadas a trabajar en este tema. Geometría computacional, procesamiento de imágenes, en fin. Hay un portafolio amplio de finanzas, es un tema que no puse aquí, pero que hay que subrayar. El área de finanzas, el uso del desarrollo de algoritmos cuánticos para finanzas es un tema bastante en boga, eh, porque en esencia, la razón por la que queremos utilizar algoritmos cuánticos en varias disciplinas es porque hemos visto que los algoritmos cuánticos pueden ser muy útiles para resolver problemas de optimización, entre otros, ¿no? Pero particularmente problemas de optimización. Entonces, si ustedes revisan los artículos publicados al momento en el área de finanzas, por ejemplo, van a ver que yo diría que el 80% de ellos, eh, alrededor de ese número, eh, tienen que ver con optimización de portafolios. ¿Bien? Entonces, esa es la lógica, pues, ese es el camino que hemos transitado hasta este momento. Vayan ustedes a saber, vayamos nosotros a saber en cómo se va a desarrollar el área en los siguientes 10, 20 años. Pero el punto importante aquí es que el nivel de desarrollo de la disciplina ya da, desde hace tiempo, particularmente ahora que está el boom, el 2020 fue el año del boom de la computación cuántica en todo el planeta, eh, por varias razones, entre ellas por la participación de políticos de primer nivel en la promoción del área, como Justin Trudeau, y también por el trabajo que en particular hizo IBM en el verano, con una escuela de verano fascinante, que ahorita les platico más de ella. Pero el punto es que el área pues ya está bastante consolidada, ya tiene aplicaciones, y eso nos lleva a preguntarnos cuál es el camino comercial e industrial del cómputo cuántico. Y lo que hay hoy y que seguirá creciendo, porque vamos, esto es como una bola de nieve que ya comenzó en el pico del Everest y ya va a la mitad del camino, ya es prácticamente imparable, ¿no? Ahora es mucho más fácil seguirle que pararle. ¿Por qué? Porque ya tenemos para la creación del ecosistema de tecnologías cuánticas, tenemos ya inversionistas, compañías globales, emprendedores, gobiernos. Esos son unos ejemplos, no es una lista exhaustiva. Pero ya el cómputo cuántico tiene ya un valor en el mercado de varios miles de millones de dólares. Todavía un valor modesto para el tamaño, por ejemplo, el valor del mercado de tecnologías de la información,
pero ya es algo que pesa, ¿no? Ya es un ámbito industrial, empresarial, científico, donde se genera una cantidad interesante de empleos, donde hay mucho interés en formarse para participar en esta industria. Y ahorita vamos a hablar un poco más de ese tema de cómo hacerlo, ¿no? Pero el punto, el objetivo de este slide es mostrar que el cómputo cuántico, si bien es una disciplina científica e ingenieril fascinante, pues los tengo que decir, pues llevo 15 años trabajando en el área y me siento como en el primer día de emocionado, también es un área donde hay dinero y habrá más dinero. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Pues porque la computación digital se volvió el gran paradigma, el gran desarrollador de la segunda mitad del siglo XX y principios de este, por su capacidad de penetración en otras líneas, en otras áreas, por su capacidad de generación de empleo, de generación de nuevos paradigmas que a su vez permiten crear riqueza material. ¿Eh? No es que el cómputo cuántico o el cómputo digital o la bioinformática o lo que sea valga por el dinero que genera, pero sí es muy cierto que cuando la tecnología alcanza cierto nivel de madurez, tenemos que buscar la manera de que una sociedad se beneficie de ello. Y esto pues es en principio a través de la generación de riqueza material y de empleos que promuevan la formación de estudiantes a nivel de licenciatura y posgrado. Pues bien, vamos a hablar rápidamente de los elementos fundamentales de los bits, de la computación clásica y cuántica. Una cosa que quiero decirles es, en computación cuántica tendemos a utilizar el término computación clásica para referirnos a la computación digital. Es un poco de abuso del lenguaje, sinceramente, porque el cómputo contra el que comparamos al cómputo cuántico es el digital, ¿no? La palabra clásico es una herencia de la física, de la forma en la que, de la jerga empleada en física. Porque un físico cuando dice física clásica, a lo que se refiere es a cualquier rama de la física que no sea la cuántica. ¿Ven? Entonces se hereda esta forma de razonar, pero en el caso del cómputo es algo imprecisa, porque más bien estamos hablando de comparación del cómputo cuántico contra el modelo de la máquina de Turing y demás autómatas de ese estilo, ¿no? No del estilo de la máquina de Turing, sino demás autómatas definidos sobre alfabetos, sobre conjuntos discretos. Y esto es importante señalarlo porque eh, antaño hubo desarrollos para la creación de computadoras analógicas, por ejemplo, utilizando PAMs, eh, que no son objeto de comparación, en principio porque esa tecnología, su desarrollo quedó truncado, ¿no? Por razones históricas y sociales. Pero el punto es que es importante hacer esa aclaración, ¿no? Es computadoras, cuando decimos computación clásica nos referimos a eso, a computación digital o a computación basada en máquinas de Turing. Bien, miren, el elemento fundamental de procesamiento, como seguramente todos ustedes saben, en computación clásica es un bit. ¿Qué es un bit? Es un elemento de un espacio escalar. De este espacio escalar, aunque lo podemos escribir de varias maneras, ¿no? Puede ser 0, 1, arriba, abajo, feliz y triste, on, off, up and down, no importa. No importan las etiquetas, lo que importa es que estas dos etiquetas del espacio escalar en el que vive un bit se refieren a dos estados mutuamente excluyentes de un sistema físico, ¿no? ¿Y cómo podemos crear un sistema, cómo podemos implantar físicamente un bit? Pues de muchas maneras. Podemos utilizar un relay, por ejemplo, como tenemos aquí. Podemos utilizar un transistor, muchas formas de hacerlo, ¿ok? Pero en todas ellas, la estructura matemática del bit es siempre la misma. Es un elemento de un espacio escalar de dos elementos. En el caso del cómputo cuántico, para empezar, la palabra qubit es la forma corta de decir quantum bit, y un qubit es un vector, no es un elemento de un espacio escalar. Es un vector que representa el estado de un sistema cuántico bidimensional. Esto pues, es mi forma de recordar rápidamente que es un vector, ¿no? Pues todos nos usamos esto, nadie sabe que lo repita. Lo único que quisiera subrayar en este slide es la posibilidad de escribir vectores como combinación lineal de una base específica. Y esto es importante porque en computación cuántica esto es súper común hacerlo. Ahorita les digo por qué. Bueno, ahora, antes de ir a la definición formal de qué es un qubit, quiero presentar a ustedes una forma específica de escribir vectores empleada en mecánica cuántica y como herencia en computación cuántica. Y es la notación de Dirac. Este palito, no sé si tengo aquí un marcador, creo que no tengo. Bueno, pero este palito, ¿ok? Y el como mayor que, ese símbolo se llama ket.
y es la forma en la que es la convención de nomenclatura que se emplea para describir vectores columna en mecánica cuántica y en consecuencia en computación cuántica. Entonces, si yo quiero escribir un vector como una combinación lineal de una base, en este caso de la base canónica de R2, y quiero emplear la notación de Dirac, lo escribiría de esta manera. ¿Okay? Bueno, ¿por qué lo escribimos de esa manera? La notación de Dirac fue creada por Dirac, por un físico inglés, y el objetivo que perseguía Dirac era producir una notación que permitiera hacer cálculos rápidamente. En física cuántica es muy fácil, después de, digamos, de 15 minutos de plantear escenarios físicos y ecuaciones, que uno termine con 2 pizarrones llenos de ecuaciones integrodiferenciales, ¿verdad? Cosas preciosas, pero que sí toman un tiempo resolver, ¿no? Cuando se pueden resolver. La notación de Dirac, que Dirac la creó pues, para intentar aligerar la carga que representaban los cálculos, empleando una notación conveniente, ¿no? Que de hecho sí lo es en computación cuántica, es, eh, es una maravilla, ¿no? De veras que es una bendición esta notación, porque cálculos que son gigantescos se reducen rápidamente a, no cosas sencillas, ¿no? Pero cosas que sí pueden ser calculadas rápidamente por un ser humano. Bueno, esta es la definición formal de un qubit. Un qubit es un elemento de un espacio vectorial, perdón, de 2 dimensiones, definido sobre el conjunto de los números complejos. ¿Okay? Entonces, necesitamos, para poder definir un qubit, un espacio vectorial de 2 dimensiones. El espacio es complejo, o sea, está definido sobre el campo de los complejos. Tiene producto interno, o sea, el equivalente, pero la generalización del producto punto en Rn. Y la forma general, o una de las formas generales de escribir un qubit es de esta manera, ¿no? Donde alfa y beta, por supuesto, son números complejos, cumplen con una restricción de normalización. Esta restricción no emana de la naturaleza matemática de un qubit. Esta restricción emana de la naturaleza física de un qubit, en particular de las propiedades de la medición en mecánica cuántica. Es un tema que no vamos a abordar, pero que sí quiero subrayar que es muy importante observar esta propiedad de normalización, ¿no? De hecho, en cualquier paper, libro de computación cuántica que lean, van a encontrar esto y van a encontrar a detalle por qué se requiere esta condición para poder hacer mediciones de sistemas cuánticos. Bueno, estos son los bits y los qubits. ¿Okay? Ahora vamos a ver qué podemos hacer con ellos. Miren, uno de los paradigmas que existe, vamos a olvidarnos por un instante de la computación cuántica y pensemos en la computación que hacemos día con día. Una de las cosas que buscamos, tanto de manera profesional, que nos dedicamos a desarrollar algoritmos, como los usuarios de los productos y servicios que generamos, es que los procedimientos sean rápidos. La rapidez es una característica muy importante de los sistemas computacionales en cualquiera de sus aplicaciones y dimensiones que logran tener éxito en la ciencia, en la ingeniería, en el mercado en general, ¿no? Si yo contrato un servicio de Internet y me tardo 10 minutos en entrar a una página, ese sistema no sirve. ¿Por qué? Porque es más lento de lo que me ofrecen otras opciones del mercado. La misma lógica aplica sobre el desarrollo de algoritmos. Por ejemplo, si yo tengo un problema complicado de resolver y para ese problema tengo 2 algoritmos, uno que es más lento que otro, es muy probable que seleccione para atacar instancias de este problema y de mi interés el algoritmo que es más rápido, ¿no? A veces no se escoge porque a veces implantar esos algoritmos es más difícil que el que se tarda, pero que es rápido de escribir el código, ¿no? Pero si estoy digamos, en el desarrollo profesional de algoritmos, por ejemplo, piensen ustedes en el siguiente caso, la multiplicación de números. Uno dirá, no, la multiplicación de números enteros, por ejemplo, pues es un tema ya abordado, no tiene chiste seguir investigando en eso, ¿no? Ya es un problema que se resuelve rápidamente con cualquier computadora. Y la respuesta es no, eso no es cierto. En el penúltimo Congreso de Matemáticas del Joint Mathematics Meeting, uno de los trabajos más importantes presentados fue un algoritmo, y después de ese vino otro desarrollo, 2 algoritmos para que mejoraron la rapidez, la eficiencia con la que se pueden multiplicar 2 números enteros. Y la razón es que en esto de la rapidez, que ganemos unos cuantos microsegundos, unos cuantos segundos, es bien importante.
¿Por qué? Pues por la cantidad abrumadora de cálculos que hacemos en una computadora todo el tiempo, ¿no? Entonces, una pequeña diferencia de un microsegundo puede representar una diferencia muy grande cuando hacemos cálculos masivos en un data center, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto se los digo porque quiero subrayar el hecho de que es muy importante en el desarrollo de algoritmos, sean cuánticos, clásicos, como sean, ¿no? Es muy importante pensar en que el avance de un área tiene que ver con proveer de mejoras que típicamente se traducen en sistemas más rápidos, en algoritmos más rápidos. Ahora, en esta lógica, ahora regresando al cómputo cuántico, existen dos formas de pensar en la rapidez en el área tanto de computación clásica como de computación cuántica, ¿no? Existen dos formas de imaginar cómo construir el concepto de algoritmos más rápidos empleando computadoras digitales o computadoras cuánticas. La primera es esta. La primera es obtener una ventaja en términos de rapidez, un computational speed up, como herencia de los sistemas físicos con los que hacemos cálculos. Por ejemplo, piensen ustedes en el siguiente escenario. Queremos multiplicar dos matrices. Y esas dos matrices son grandes, ¿no? Digamos de orden 1.000.000. Entonces, nosotros sabemos que si yo aplico el algoritmo de fuerza bruta, por ejemplo, el del libro de texto, pues multiplicar dos matrices es aplicar el producto punto de renglones con columnas, donde cada cálculo de producto punto es independiente de los otros. O sea, cada una de las entradas de la matriz resultado de multiplicar A con B es independiente, sus cálculos son independientes entre sí. Entonces, si yo tengo acceso a, a una computadora que tiene varios cores, que tiene varios procesadores y que los puedo utilizar en paralelo, pues una opción, digamos, razonable de cálculo para esta multiplicación grandota de matrices es decir, bueno, pues voy a utilizar todo el hardware que tengo para correr en paralelo la multiplicación correspondiente a los productos puntos de renglones con columnas, a efecto de generar en el menor tiempo posible, aprovechando las propiedades del hardware que tengo para trabajar, el cálculo de esta multiplicación de matrices. ¿Okay? Sí, un poco complicado hacer eso, hay que utilizar las librerías, por ejemplo, de Python de multiplicación en paralelo, pero vamos, sería hacer ese tipo de uso razonable de recursos, pues sería, vamos, algo que uno esperaría que un programador profesional hiciera, ¿no? Y no que se remitiera solamente a multiplicar dos números y después dos números y acabar 2 años después de multiplicar dos matrices, ¿me explico? O sea, lo que quiero decir es el uso razonable de las características del hardware que nos has dado es una actividad que se espera en un profesional del cómputo, ¿no? En la misma lógica, en el cómputo cuántico se han desarrollado algoritmos aplicando exactamente ese paradigma. ¿Qué quiero decir con eso? Dejen que lo ejemplifique. Este proceso que puse aquí recibe el nombre de paralelismo cuántico. En esencia, lo que hace es lo siguiente. Yo tengo una cantidad finita de qubits, tengo n más un qubits, ¿sí? Tengo aquí n más un qubits. Y a estos n más un qubits los paso a través de n más un compuertas. No importa qué son estas compuertas, por ahora no importa eso. Lo que importa es que vean ustedes que tengo un recurso de hardware, ¿no? Tengo n más un qubits, tengo una computadora cuántica en la que yo puedo inicializar qubits y además tengo compuertas que son, la palabra compuerta aquí se emplea exactamente en la misma lógica que en los circuitos de una computadora digital. Así como tengo AND, Schwartz, Knox en una computadora digital, aquí tengo otro tipo de compuertas, pero compuertas al fin. Y a través de distintos pasos, a través de 2 pasos, lo que logro tener es una suma de n elementos, donde cada elemento tiene un valor de una función f evaluada desde 0 hasta 2 a la n-1. ¿Bien? Esto es, en 2 pasos, este de aquí y este de acá, empleando las propiedades del hardware cuántico, lo que logré generar es una expresión matemática que contiene los valores de una función, evaluada esta función en todos los valores del argumento que van de 0 hasta 2 a la n. ¿Okay? Y este proceso, que cuando se estudia pues, ya en un curso formal de computación cuántica, es muy fácil ver cómo se construye,
es resultado de utilizar las propiedades del hardware que estoy empleando para construir un algoritmo. ¿Ven? Es exactamente la misma lógica de si yo tengo varios GPUs y estos GPUs que trabajan en paralelo los voy a emplear para hacer cálculos simultáneos para obtener un resultado rápidamente, como en el caso que dije de la multiplicación de matrices. Esa es una forma de resolver, de definir la palabra rapidez en computación, perdón, tanto clásica como cuántica. Hay otra forma, bueno, y así han sido el 95% de los algoritmos cuánticos desarrollados al momento. ¿Okay? El área es bastante joven, ¿no? Todavía hay mucho que desarrollar ahorita dentro de esos temas de los lenguajes de programación, etcétera, pero el punto aquí es que lo que se ha hecho hasta el momento en computación cuántica, en la gran mayoría de algoritmos, es aprovechar las propiedades del hardware eh, sobre el que corremos algoritmos. El siguiente paso en computación cuántica es desarrollar estrategias algorítmicas, como por ejemplo este caso, estos dos algoritmos. Hay un problema muy famoso en computación que se llama el problema del agente viajero, TSP, por las siglas en inglés, de Traveling Salesman Problem. Este problema consiste en encontrar la ruta más corta en un grafo que está totalmente conectado. Se llama el problema del agente viajero porque refleja pues, esa historia de los agentes viajeros, ¿no? Que tenían que, vamos a ponerlo rápidamente. Yo soy un agente viajero, tengo que ir a 100 ciudades de la Ciudad de México, de la República Mexicana, perdón. Estoy en la Ciudad de México y tengo que ir a Monterrey, a Mérida, Culiacán, Cuernavaca, en fin, ¿no? Entonces, como yo pago mis gastos, pues quiero pagar lo menos posible, ¿no? Pues traduzco menos posible a la cantidad, a la menor cantidad de kilómetros a recorrer. Entonces yo como agente viajero digo, a ver, pues yo tengo que ir a estas ciudades, Guadalajara, Monterrey, Mérida, bla, bla, pongo mis 100 ciudades. Digo, bueno, pues ahora quiero encontrar la ruta más corta. ¿Cómo lo hago? Una forma es lo que llamaríamos un algoritmo de fuerza bruta. Hago un listado de todas las combinaciones de ciudades que podría visitar. Podría decir, primero voy a Monterrey, después voy a Guadalajara, después me voy a Culiacán, ese, por ejemplo, ¿no? Ese es un camino. Otro es decir, no, pues como parto de la Ciudad de México, primero voy a Cuernavaca, después me voy a Acapulco, después me voy a Culiacán, después a Guadalajara. ¿Ven? O sea, hay muchas formas de recorrer estas 100 ciudades. Entonces hago un listado de todas las formas posibles y escojo aquella que corresponde al menor número de kilómetros. Esa es una forma de resolver el problema. El problema de resolver ese problema de esa manera es que la cantidad de combinaciones que voy a tener, como ya seguramente lo imaginaban, y aquellos que son computólogos ya lo sabían, es del orden de n factorial, donde n es el número de ciudades. Entonces, si yo tengo 100 ciudades, pues ya estuvo que no acabé nunca haciendo mi lista. Entonces, el problema del agente viajero, usando algoritmos de fuerza bruta, claro que se puede resolver. El problema es que es tardadísimo. Puedo usar eso o bien puedo utilizar el algoritmo de Bellman-Held-Karp, que tiene una complejidad mucho menor que la del algoritmo de fuerza bruta. No es un algoritmo eficiente, pero tampoco es un algoritmo tan ineficiente como el de fuerza bruta. Claro, el algoritmo de Bellman-Held-Karp pues, tiene 3 apellidos muy famosos en computación y es el resultado de un proceso de mucho ingenio, de comprensión de la matemática del problema a resolver, ¿no? Este tipo de estrategias algorítmicas, que por ejemplo en un curso de computación a nivel licenciatura serían pues, los temas típicos de algoritmos egoístas, programación dinámica, etcétera. Ese tipo de estrategias son el siguiente paso o uno de los siguientes pasos en computación cuántica. ¿Ven? Así es que aquí hay temas de doctorado, ¿no? De investigación, se pueden construir carreras científicas en esta área en particular, porque lo que hay es muy, pero muy poquito, ¿no? Hay mucho camino por recorrer aquí, lo cual es una buena noticia, ¿no? Ahora, eh, estoy viendo el tiempo para poder apurarme en esto. Bueno, entonces, miren, para poder hacer algoritmos cuánticos, pues hacer algoritmos cuánticos es un trabajo complicado, de mucho reto, porque se requiere encontrar problemas interesantes y complejos a resolver. ¿No? Es la primera razón. Pues hay que saber bastante de computación para entrar a la computación cuántica. También hay que aprender mecánica cuántica, y si bien es cierto que no es necesario aprender todo lo que un físico sabe de mecánica cuántica para hacer computación cuántica, sí es cierto que al menos los rudimentos de la mecánica cuántica que hay que aprender no son intuitivos, hay que pues, dedicar un tiempo considerable a aprender estas cosas, tiempo que genera resultados, ¿no? De frutos muy importantes e interesantes, pero hay que hacerlo, ¿ok?
Y además la combinación pues de identificar y comprender a plenitud un problema interesante a resolver con el uso de la mecánica cuántica para crear un algoritmo, nos debe generar un algoritmo cuántico que sea competitivo. Y eso generalmente lo que significa es que cuando yo comparo el algoritmo cuántico que desarrollé versus los algoritmos desarrollados para resolver ese mismo problema en computación digital, mi algoritmo algo debe tener mejor. Y ese algo generalmente se traduce a ser más eficiente, al menos para ciertos valores. ¿Ok? Entonces, esto es estarle rascando mucho, ¿no? Para poder identificar estas áreas en las que el algoritmo cuántico desarrollado es más, es competitivo, es más rápido, es más preciso, etcétera. Pero todo esto hace del área de veras un lugar fascinante de trabajo, tanto en la investigación académica como en la industrial. Bueno, esta es una tabla que intenta resumir los elementos que hay tanto en computación clásica como cuántica, unidades de procesamiento de información, diseño de algoritmos, herramientas que tenemos y cómo medir. Y ahora quisiera pasar rápidamente a hablarles de hacia dónde va el área. Existe ya bastantes plataformas de computación cuántica, tanto para simular como máquinas cuánticas. Las más famosas son las máquinas de D-Wave, o las más conocidas son las máquinas de D-Wave e IBM. Más famosas o más conocidas en el sentido de que ya están disponibles en el mercado. En ambos casos se accede a ellas a través de una lógica similar a la de software as a service, o yo le llamo number crunching as a service, pero ya existe el término de quantum computing as a service. Eso lo que significa es uno accede a estas computadoras a través de la nube. En mi grupo de investigación en 2014 tuvimos el honor de tener acceso durante 4 años a la computadora D-Wave que está instalada en la NASA, en el centro Ames. Fue una competencia internacional, ganamos acceso a la máquina durante ese tiempo y la forma en la que accedíamos a la computadora era a través de conexiones seguras, como se pueden imaginar, ¿no? Desde mi oficina, desde mi casa, desde donde fuera, ¿no? No había necesidad de estar al lado de la computadora, porque de hecho es un poco inútil estar al lado de la computadora de estas máquinas. Son máquinas que trabajan a milikelvin, ¿no? Es una temperatura bajísima, no hay forma en la que un ser humano se pueda acercar ahí sin perecer en el intento. Entonces, estar cerca de ellas o lejos de ellas es exactamente lo mismo para efectos del desarrollo de algoritmos cuánticos. Pero lo que hay hoy para escribir algoritmos cuánticos en las máquinas de D-Wave y de IBM son ambientes de desarrollo muy parecidos a los que utiliza un programador profesional o un estudiante, un ambiente de programación en Python, por ejemplo, tanto para IBM como para D-Wave, y los llamados a las computadoras cuánticas se hacen a través de APIs. Exactamente la misma lógica en la que se hacían las cosas, por ejemplo, para llamar antaño, ¿no? Hace 30 años o 40, coprocesadores matemáticos, después tarjetas como la de los transputers, por ejemplo, GPUs, etcétera, etcétera. ¿Ven? La lógica de conexión sigue siendo la misma porque es una lógica muy efectiva. Utilizar APIs para enviarle trabajos a la computadora cuántica, la computadora hace su trabajo y nos regresa datos, nos regresa los resultados que estamos esperando. Así es como funciona hoy la programación de computadoras cuánticas. El desarrollo de lenguajes totalmente cuánticos, tema de investigación, tema de tesis de doctorado, carreras científicas a construirse alrededor de esto. Todavía no existe. Bueno, existen varias formas de escribir algoritmos cuánticos. Una de ellas bastante conocida, que fue la primera, la más popular, es esta, un circuito cuántico. Para explicar cómo funciona esto, miren que les muestre este otro circuito, que es uno típico de estudios de licenciatura hasta de prepa, ¿no? De cómo hacer circuitos combinacionales. Tenemos varias compuertas, NOR, AND, NAND, etcétera, ¿no? A, B y C son bits, que lo que hago es que los inicializo, 0, 0 y 1, por ejemplo, y voy haciendo que transcurra, que la información viaje de izquierda a derecha, esto es el tiempo en este caso, y el flujo de información coinciden, se leen de izquierda a derecha y de arriba para abajo. En la misma lógica se lee un circuito cuántico, solo que las compuertas son distintas, ¿no? Entonces, este modelo, el modelo de circuitos cuánticos, pues ha sido muy popular. Es además una herramienta, digamos, bastante natural para un computólogo, porque los computólogos esto lo aprendemos en la más tierna infancia y en consecuencia nos es fácil traducir, una vez que aprende una mecánica cuántica, traducir esta lógica de razonamiento, la del mundo digital, al mundo cuántico, ¿okay? Pero no es la única forma de escribir algoritmos cuánticos. Hay otra que es súper interesante, que es esta de aquí.
el uso de ecuaciones diferenciales para construir algoritmos cuánticos. Esto es una característica sí de la mecánica cuántica. En el mundo de la computación digital, de la computación a la Turing, no existe este paradigma. Y para que un computólogo pueda aprender cómo funciona esta manera de hacer cómputo cuántico, pues tiene que aprender los rudimentos de ecuaciones diferenciales ordinarias y parciales, que a veces instruyen el sílabus de un ingeniero en computación, de un científico computacional, a veces no. Pero en verdad que el precio a pagar, ¿no? De la curva de aprendizaje, de entrarle a la solución de ecuaciones diferenciales, de comprender conceptualmente al menos cómo funciona, rinde muchos frutos, porque esta forma de hacer computación, empleando la ecuación de Schrödinger, que tenemos aquí, es poderosísima, es de hecho la base de la programación de las computadoras que trabajan sobre el modelo de quantum annealing, por ejemplo, la máquina de D-Wave, y además abre pues, es un parto de los montes, o sea, en verdad, abre la mente de un computólogo hacia otras lógicas de hacer cálculos, de hacer cómputo. Entonces, vale mucho la pena estudiar esta rama del cómputo cuántico, tanto por la parte conceptual como por ya la existencia de tecnología basada sobre este modelo. Bueno, voy a hablar rápidamente de estos algoritmos y después voy a brincarme unos slides para llegar a la última parte de mi plática. El algoritmo de Grover y el algoritmo de Shor son dos ejemplos de algoritmos cuánticos exitosos. El primero de ellos es un algoritmo de búsqueda en conjuntos desordenados que es muy rápido, es cuadráticamente más rápido que el algoritmo de fuerza bruta del área digital. Y el algoritmo de Shor lo que hace es que en un tiempo polinomial, o sea, de manera eficiente, puede encontrar los factores primos de un número entero arbitrariamente grande. Este resultado es muy importante por varias razones. Una de ellas es porque, bueno, todo número entero, de acuerdo a la teoría fundamental de la aritmética, se puede factorizar en un conjunto de primos, y de hecho ese conjunto de primos es único. El hecho de que se pueda factorizar no significa que sepamos cómo factorizarlo eficientemente. De hecho, en el mundo de la computación digital no existe el momento ningún algoritmo eficiente para factorizar números enteros en sus primos. Y esta propiedad, la de la dificultad computacional de resolver el problema de la factorización de enteros eficientemente, ha sido incorporada y utilizada, por ejemplo, en modelos de criptografía de llave pública, como el famosísimo RSA. Entonces, el algoritmo de Shor representa, perdón, representa, en principio, no digo que sea en la práctica ni que vaya a ser así, pero en principio representa una vulnerabilidad de los modelos de criptografía de llave pública basados sobre la dificultad computacional de factorizar algoritmos. Yo diría que históricamente el algoritmo de Shor es un parteaguas en dos sentidos. El primero de ellos es que muestra que efectivamente es posible construir algoritmos cuánticos que sean mucho más eficientes, que sean mejores que lo que hasta el momento se ha construido en computación digital. Porque nadie sabe si la factorización de números enteros en el mundo digital es forzosamente ineficiente o si se podría diseñar un algoritmo eficiente. Nadie sabe, ¿no? Lo único que sabemos es que hasta el momento todos los algoritmos desarrollados son ineficientes. El algoritmo de Shor muestra que el problema sí se puede resolver eficientemente usando computadoras cuánticas. Esa es la primera contribución importante del algoritmo, en mi opinión. Y la segunda es que Shor da lugar a mostrar que las computadoras cuánticas sí pueden tener aplicaciones del orden ingenieril comercial que representen un reto, que representen un tema importante para el mundo más allá de la ciencia y de la ingeniería desarrollada en laboratorios, en la academia o en la industria. Bien, esta parte me la voy a brincar porque ya no me alcanza el tiempo y porque quiero hablarles rápidamente de este otro tema. Como les decía, pues ya hay todo un ecosistema para la creación de tecnología cuántica con dinero, personas, gobiernos interesados. Hace el viernes de la semana pasada, el presidente Macron presentó la iniciativa cuántica del gobierno francés. Miles de millones de euros invertidos del gobierno francés en combinación con empresas. Una muestra más de que la colaboración de dinero público y dinero privado rinde frutos. Una muestra más de que no tenemos por qué ver
al mundo público y al mundo privado como dos entes antagónicos, sino que son complementarios para el desarrollo de la riqueza y progreso de un país. Mahaut presenta este programa quinquenal, que al igual que en el caso de los Estados Unidos de América hace 2 años, lo que busca es mantener el lugar de liderazgo científico, ingenieril y de desarrollo de alta tecnología de Francia, específicamente en este caso de tecnología cuántica. Ahorita les digo dónde se puede ver este video, pero lo que quiero subrayar con esto es que estamos hablando no solo de las ideas exóticas que tuvo Feynman en su momento, fascinantes pero que podrían haber sido del interés solo de unos cuantos, de quienes amamos la ciencia y la tecnología. Es un tema, la computación cuántica, que tiene que ver ya con la generación de la riqueza que se necesita crear para dar viabilidad a nuestras sociedades en lo que resta de este siglo, ¿no? Es un tema de importancia capital, porque así como la bioinformática, la biología molecular y muchas otras, la ciencia de datos y muchas otras áreas, son las tecnologías y las ramas de la ciencia que nos van a permitir crear o fortalecer el tejido social que permita generar empleos, justificar las inversiones en ciencia y tecnología, universidades y sobre todo motivar a nuestros jóvenes a escoger caminos de desarrollo intelectual, inversión de muchos años en estudios y no escoger otros caminos que son la supuesta vía corta, entre ellas, por ejemplo, el crimen organizado, eh, por encontrar ellos en este segundo camino la posibilidad de crecer materialmente en vez de dedicar su tiempo al estudio, ¿no? Si nosotros somos capaces de mostrar que el estudio genera riqueza material y que es posible tener un buen nivel de vida haciendo este tipo de trabajos, vamos a quitar, o sea, es una forma súper efectiva de reconstruir y fortalecer el tejido social que todos queremos y a que todos aspiramos. Por eso es importante esto. Ahora, en esta línea de tiempo les pongo rápidamente, de estos ocho científicos, solo uno está muerto, Richard Feynman. Todos los demás, que son fundadores del área, Deutsch, Shor, Grover, de los que ya hablé, y los 4 científicos de aquí abajo tienen también contribuciones muy importantes, no solo están vivos, sino que siguen trabajando en el área, ¿no? Entonces, eso les da una idea de lo nuevo que es el cómputo cuántico, de lo mucho que hay que descubrir, y pues de las grandes posibilidades de desarrollo. Compañías globales metidas en el área, IBM, Microsoft, Google, D-Wave, que ya es una compañía bastante grande, startups, que por ahí van también. Y esta parte es un estudio rápido de patentes que les quiero mostrar lo siguiente. Uno puede utilizar a las patentes como un indicador para determinar qué tan buena idea es entrar a un mercado como una startup o mejor incorporarse como colaborador en una compañía grande. Si uno hace un estudio de patentes, por ejemplo, del área de hidrocarburos, de tecnología para extracción de hidrocarburos, por ejemplo, lo que les va a salir como resultado prácticamente en cualquier subárea que escojan de ese gran campo, van a ser decenas de miles de patentes registradas por las compañías grandes, por Exxon, por Schlumberger, por los que ustedes quieran. ¿Okay? Bueno, no los que quieran, sino por los grandes del área. Entonces, entrarle al mundo de la tecnología para explotación de yacimientos de hidrocarburos como una startup no es muy buena idea. ¿Por qué? Pues porque el número de patentes, ¿cómo sé que no es una buena idea? Porque el número de patentes que hay es gigantesco, le pertenece a compañías muy grandes y las patentes pueden ser empleadas, y generalmente lo son, como tickets de entrada, ¿no? Para poder trabajar en un área. Pues si yo llego con mi compañía, ¿no? Que tiene 3 patentes en el área y me voy a enfrentar con un monstruo que tiene 10,000 patentes en el área, me va a comer, no me va a dejar ingresar al área. Posiblemente el camino sensato ahí sería convertirme en un proveedor especializado en la cadena de valor de esa compañía grande. Y ahí sí hay oportunidad. Pero el caso del cómputo cuántico, el escenario que tenemos es este. Solo cientos de patentes publicadas cada año. Y esto es lo que en la metodología del Boston Consulting Group es un cielo azul, es un cielo azul, ¿ven? O sea, no hay mucha competencia todavía, hay mucha oportunidad de desarrollo, y por eso es que es una buena idea que haya startups en esta línea, en esta área. ¿Por qué? Porque todavía hay mucho por descubrir, pero muchísimo, ¿eh? Y de hecho el problema que, digamos que en mi opinión, enfrenta el cómputo cuántico y va a seguir enfrentando en los siguientes años es la escasez de talento preparado para trabajar en el área, ¿eh? Para desarrollar todo lo que hay que desarrollar.
Entonces, quien dice, bueno, a ver, yo tengo una licenciatura en ingeniería, en física, en matemáticas, me interesa la idea de hacer un posgrado en computación cuántica, una maestría, un doctorado, pero ¿y después qué? ¿Después para quién trabajo? Pues si uno piensa en compañías grandes, hay pocas, muy interesantes, pero pocas, están IBM, Google, etcétera. Pero también está el camino del emprendedurismo, que la verdad vale mucho la pena en el área, precisamente por este escenario. ¿Okay? Bueno, pues esto es el tema de patentes que desea platicarles. Ya para terminar, me tomo 2 minutos más. En mi grupo de investigación trabajamos en varios temas, algoritmos cuánticos, simulación de sistemas cuánticos en computadoras digitales, varios temas. Este es el último libro que escribimos sobre procesamiento cuántico de imágenes, un área que cofundé, perdón, allá en mis tiempos en Oxford. Y este es un grupo que creé hace tiempo, que se titula así, Quantum Information Science and Technology in Latin America. Somos ya casi 2,000 miembros. En este grupo hablamos de diferentes temas de computación cuántica, desde tecnologías, cursos, etcétera, hasta trabajo, características legales del área, en fin, o sea, todos los temas que tienen que ver con computación cuántica, que son del interés de quienes abordamos el tema en América Latina, intentamos platicarlos aquí si desean pertenecer al grupo. Y de hecho en el grupo aquí van a encontrar la liga que puse al discurso del presidente Macron, al que me referí hace rato. Este es un comercial mío, rápidamente, si les gusta la divulgación científica, tengo un programa que de hecho sale mañana, sale todos los miércoles, Diálogos con el Dodo, y tenemos también nuestro grupo de Facebook. Y si les interesa aprender más sobre computación cuántica, tengo un curso que dicté en el 2019. Son 20 clases de cada una de 2 horas. No es un MOOC, o sea, no son videos de 10 minutos. Este curso lo construí pensando en una población hispanoparlante que además tuviese como nivel mínimo de formación educativa la preparatoria terminada con un curso de cálculo. ¿Bien? ¿Por qué con un curso de cálculo? Porque lo que deseaba era enfatizar el hecho de que necesitamos tener cierta madurez matemática para poder abordar los temas que se estudian en el curso. Pero no lo escribí pensando en un estudiante que ya terminó la licenciatura y que ya conoce toda la matemática o una buena parte de la matemática relacionada con el cómputo cuántico. En las primeras sesiones de este curso hablamos desde números complejos, cómo hacer operaciones, matrices, etcétera, hasta llegar al desarrollo de algoritmos cuánticos. Entonces, si lo desean tomar, por favor, con todo gusto. Y si desean recibir los slides, bueno, el curso está en mi muro en mi canal de YouTube. Y si desean los slides, basta con registrarse en esta liga y de inmediato les doy acceso a la plataforma virtual. Pues bien, conclusiones hay muchas, pero esta es la que más me gusta decir. Esta fue la primera computadora que programé. Yo tenía 9 años, hace 40 años. Y en el periodo de mi vida he tenido el privilegio de vivir 2 revoluciones tecnológicas. La primera, la de la computación digital, que pasamos de estas maquinitas que conectaba yo como una Atari a mi televisión, a la creación de computadoras cuánticas. Y en estos 2 extremos he tenido la oportunidad de ver el nacimiento, crecimiento de estas máquinas, trabajar con ellas y construir sobre ellas. Y lo pongo no para hablar de mí, sino para hablar de cuando hablo con jóvenes, ¿no?, de lo que a ellos les espera, y con nosotros, que somos una combinación, ¿no?, que entiendo que también aquí hay profesores y personas ya de bastante tiempo dedicadas a la academia, pensar en que los jóvenes que hoy enseñamos, a los que hoy instruimos, van a vivir procesos vertiginosos en desarrollo de tecnología, similares al que acabo de decir, ¿no?, de vivir varias revoluciones tecnológicas en su periodo de vida, para las cuales tienen que prepararse. Y prepararse, como platicaba la semana pasada con el doctor Pisanti, como seguramente lo conocen ustedes, uno de los fundadores de Internet en México. Para prepararse para los cambios vertiginosos en tecnología, no hay como tener una formación sólida en matemáticas, en física, en ciencia computacional, en todos aquellos elementos que después nos permiten ser autodidactas y abordar los nuevos paradigmas, las nuevas formas de construir ciencia y tecnología. ¿Y todo esto para qué? Pues para que tengamos el país que queremos y no el que hoy tenemos. Es un país hermoso, pero con cosas que no nos gustan. Y que si le seguimos así, hasta la debilidad del país está en peligro por no hacer lo que nos toca hacer. Nos toca construir un país sobre la base de la ciencia y la tecnología
de la creación de riqueza material, aunque eso sea tema de horror y espanto para algunos en México, pero yo no puedo entender cómo podemos convencer a 10 millones de jóvenes a que dediquen 20 años de su vida a estudiar, si después de ese camino no hay un futuro promisorio, donde haya riqueza, donde haya la posibilidad de mantener una familia y de tener los elementos básicos de una economía capitalista mixta, perdón, como la que nosotros tenemos. Entonces, en mi opinión, eso es muy importante, por eso hago énfasis en este tema, en el uso de la tecnología, en particular de la computación cuántica, para la creación de mercados y de riqueza material. ¿Por qué? Porque al final de esa forma hacemos tangible la creación de paradigmas que den viabilidad a este país. Muchísimas gracias. Les agradezco en el alma el tiempo que han dedicado a esta plática y estoy para servirles para cualquier pregunta que tuvieran. Muchas gracias, doctor. Adelante, por favor, con sus comentarios y preguntas. Adelante, Nasser. Gracias. Hola Salvador, hola Hola. Beatriz. Pues gracias por la plática. Pues, Una pregunta, ¿nos puedes hablar un poco del hardware? ¿Recuerdas cuando nosotros éramos estudiantes? Decían que van a tardar 2 décadas para que haya algo parecido a una computadora cuántica práctica. Pasaron 2 décadas y ya hay. ¿Y cómo ves la accesibilidad de este hardware? ¿Podemos hacer algo aquí en México o sigue siendo demasiado lejos? Bueno, gracias por la pregunta. Yo dividiría la pregunta en dos partes. La primera de ellas es cuál es el desarrollo actual del hardware en computación cuántica y la segunda la posibilidad de hacer algo así en México. Bueno, la tecnología del hardware cuántico, o sea, lo que hay hoy, el nivel de desarrollo y de madurez del hardware cuántico es muy similar, en mi opinión, a lo que sucedió en la década de los 60, 70 respecto del hardware de las computadoras digitales. Tenemos, por ejemplo, el hardware de IBM, el de D-Wave, Google, que pues, tarde o temprano, más temprano que tarde, van a sacar su computadora cuántica. Pero estas máquinas son, las llamaríamos, son computadoras propietarias. No hablan con las otras computadoras. Sí tienen sí tienen conectividad, ¿no? Porque esas computadoras cuánticas, las de IBM, perdón, y las de D-Wave, uno accede a ellas a través de un servidor convencional, de un servidor digital, pero no son máquinas que hoy tengan la posibilidad de conectarse entre sí, ¿no? De manera directa, ¿me explico? Igual que como sucedía con los mainframes de los 60. O bien, como a mí me tocó en mi niñez, recuerdo que había una revista en mi niñez que traían de España que se llamaba Mi Computer, y en esa revista venían, la verdad que eran unos fascículos bastante técnicos y bastante buenos. Siempre venía un reportaje, un reporte técnico sobre alguna computadora prepersonal, no todavía existían las PCs, pero sí existía la Timex Sinclair, existían las Apple IIc, en fin, ¿no? Entonces, en cada fascículo venía una descripción del hardware de estas máquinas y también venían programas en BASIC, ¿no? Que era el lenguaje predominante, para hacer cosas bastante interesantes. Pero si uno intentaba conectar, por ejemplo, una Timex Sinclair con una Dragon o con una Apple IIc, lo único que iba a conseguir uno iba a ser un incendio, porque esas máquinas, su hardware era incompatible entre sí, ¿no? La convergencia tecnológica eh, se dio en buena medida por la búsqueda de estándares de conexión a nivel eléctrico, ¿no? De las primeras capas de conexión. Ese paso todavía no lo damos en computación cuántica, porque el hardware todavía no está preparado para eso. ¿Por qué? Porque todavía tenemos que resolver varios problemas. Tenemos que resolver, por ejemplo, el problema de la robustez, de la corrección de errores, y esa es la investigación que hay hoy al momento en computación cuántica, en la parte de hardware. ¿Cómo hacer hardware robusto? Hardware capaz de corregir errores. Ahora, la tecnología predominante en computadoras cuánticas hoy es la de superconductores. Tanto las máquinas de IBM como las de D-Wave trabajan sobre superconductores. Pero esto es como, insisto, regreso a los paradigmas, ¿no? del siglo pasado. Es como la existencia, por ejemplo, de tecnología de transistores. Existían los TTL, los MOSFET, los bla, 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 ¿no? Los CMOS,
¿Cuál de todas esas tecnologías era la buena en el momento en el que estaban todas ellas al mismo tiempo en el mercado? Pues nadie lo sabía. Fue el círculo virtuoso de la generación de estas tecnologías y la compra o no de estas en el mercado lo que decidió que unas sobrevivieran y otras no. Por una parte y por la otra, la posibilidad de construir estos sistemas en escala. Entonces, con las computadoras cuánticas estamos en un estadio de desarrollo similar, ¿no? Porque si bien es cierto que hoy las computadoras cuánticas que se usan, que están ya construidas, están hechas sobre la base de superconductores, posiblemente dentro de unos años sea otra tecnología la que ocupe el lugar de estas máquinas que hoy tenemos. Por ejemplo, a mí una tecnología que me llama mucho la atención porque tiene muchas ventajas es la de fotónica, como por ejemplo los procesadores cuánticos que está haciendo Xanadu, así como la paleta Xanadu, XANADU, así se llama la empresa, entre otras, ¿no?, que están trabajando con tecnología cuántica fotónica. ¿Cuál es la gran ventaja de este tipo de tecnología? En mi opinión, que trabaja a temperatura ambiente y que es más fácil manipular fotones que en el caso de las tecnologías de superconductores, que además tienen que trabajar a temperaturas bajísimas. Pero nadie sabe en realidad con qué es lo que va a pasar dentro de 10 años con la tecnología computacional cuántica. Lo que sí sabemos es que, o más bien intuimos, pero yo creo que sí va a ser así, que la tecnología cuántica va a vivir un proceso similar de descarte, ¿no?, y de selección, basada no solamente en las propiedades físicas e ingenieriles de estas tecnologías, sino en la forma en la que el mercado decide apoyarlas comprándolas sola. Ahora, ¿qué es lo que tenemos hoy? Tenemos computadoras cuánticas que no tienen corrección de errores, tenemos que aprender a vivir con ello. Yo en una reunión hace 2 años con el vicepresidente de IBM, de Quantum, con Bob Sutter, perdón. Le pregunté, le hice 2 preguntas, le dije, oiga, a ver, Bob, 2 preguntas. La primera de ellas es, los procesadores cuánticos que hoy tiene IBM, si uno los escribe como un grafo, no es un grafo totalmente conectado. Y eso es un problema porque si yo quiero hacer una conexión entre el qubit 1 y el qubit 5, pero físicamente esa conexión no existe, entonces eso me obliga a crear una escalera, ¿no? Como con los convertidores DAC y ADC, ¿no? Me obliga a crear una escalera de circuitos en vez de tener una sola compuerta. Tú le pregunté, oye, ¿y eso en algún momento lo va a resolver IBM? O sea, ¿van a tener procesadores totalmente conectados entre los qubits? Y su respuesta fue, no por el momento. Ahorita no, porque es muy complicado hacer eso, muy caro, y no. Ahorita es lo que tenemos, es lo que... Esa fue la primera pregunta. Y la segunda fue, ¿cuál es el modelo de negocio que sigue IBM para las computadoras que ya tiene? Y la forma en la que funciona es las computadoras de pocos qubits, de 5 y de, no me acuerdo si las siguientes de 12 o 16, son de acceso gratuito, cualquiera las puede utilizar. Las grandes hay que pagar por ellas, pero es una negociación que se lleva a cabo entre IBM y cada organización que desea utilizarla. Ahora, estas computadoras no tienen, insisto, no tienen corrección de errores, que es un tema bien importante. Pero lo que yo vislumbro del área es que ya hay mucho trabajo hecho tras bambalinas, o sea, trabajo que son secretos industriales, y que no me extrañaría que en unos cuantos años tuviéramos ya máquinas con un número de qubits bastante decente. Por ejemplo, IBM anunció en 2023 que tendrían máquinas ya de, creo que eran 200 qubits o 300 qubits, no me acuerdo. No me extrañaría que hubiera ya algo de corrección de errores, no forzosamente con las teorías de corrección de errores que hoy tenemos, pero sí con algo de corrección de errores que permita reducir la cantidad total de qubits que necesitamos para ejecutar un algoritmo. Esto es lo que quiero decir con esto, es que hay problemas todavía muy importantes que resolver, pero yo veo con mucho optimismo que estos problemas se puedan resolver en el futuro cercano. ¿Por qué? Pues porque la expertise que hay, por la cantidad de dinero que hay, por todos los elementos que realmente cuentan cuando se crea una tecnología, están ya presentes en el mercado de la tecnología cuántica. Eso respecto de lo que hay en el mundo, ¿no? En México, para poder crear una computadora cuántica en México se requiere una, y perdón por cómo lo voy a decir, pero porque duele, a mí me duele y sé que a ustedes les va a doler, pero es lo que pienso. Para crear tecnología, ¿cuál es la razón por la que en México se hace muy poca tecnología? No es solamente los temas típicos, ¿no?, de corrupción,
Eso claro que cuenta. Pero hay un problema de fondo en nuestra sociedad, que es una sociedad cortoplacista. Todo lo queremos para mañana. Y si no es para mañana, no sirve. Vivimos en la lógica del supermercado y del fútbol. Queremos el resultado a los 90 minutos y queremos además que todo lo que compremos en el instante lo podamos consumir. Y es una lógica que es contraria a la que debe existir en una sociedad para poder construir proyectos de mediano y largo plazo. Ejemplo concreto. En el caso del discurso al que me refería hace rato el presidente francés, hay una inversión de 5 años. Ustedes vean el discurso, los que lo hayan visto estarán de acuerdo en que Macron subraya el hecho de que dice, bueno, a ver, nosotros vamos a invertir miles de millones de euros, ¿no? En diferentes tecnologías, pero Macron dice una cosa bien importante. De todas las tecnologías que vamos a fondear, no sabemos cuáles van a ser las buenas, cuáles van a sobrevivir. Sí, pero tenemos que hacer esta inversión en un portafolio de tecnologías. No es sensato invertir en una sola tecnología, sino que tenemos que invertir en varias y pues las que sean las buenas, pues excelente, ¿no? Y las que no, pues algo hemos de aprender de eso, ¿no? Algo hemos de aprender de las tecnologías que no pudieron fructificar. Esa forma de razonar del jefe de Estado de un país que quiere, no es nada más que tenga, sino que quiere invertir dinero en ciencia y tecnología de vanguardia, es algo que en México nunca hemos tenido. Entonces, en ese sentido yo veo realmente complicado. Deja tú que tengamos computadoras cuánticas creadas en México, o que tengamos cualquier tecnología que requiera de una inversión sustancial de dinero y de tiempo en México. El tipo de tecnología que usamos en México, por ejemplo, ¿cuál es? Software. Somos buenos haciendo software, pero porque el software es barato de hacer. Necesitamos una computadora, una persona, o dos, o un equipo, ¿no? Trabajando en el tema. La inversión que hay que hacer es reducida comparada a lo que hay que hacer con hardware, y los resultados son más bien rápidos. Es un desarrollo tecnológico que se adecua, que está alineado a la forma en la que México entiende su desarrollo. No es que yo la comparta, claramente no comparto esa forma de pensar, esa forma de conducirnos, pero es lo que yo percibo. Entonces, para que haya computadoras cuánticas en México o para que haya tecnologías de vanguardia creadas en el país, se requiere una inversión de mediano y largo plazo acompañada de la comprensión de que el camino de la innovación tendrá errores, habrá que recuperarse de ellos, que los errores no son para poner el dedo flamígero en la gente, sino para aprender de ellos y construir mejores cosas al día siguiente, y que en la tecnología no hay atajos. Así de sencillo, ni en la ciencia ni en la tecnología hay atajos. Y ejemplos de que los atajos son una mala idea, a lo largo del siglo XXI mexicano tenemos muchos, y en particular en la pandemia aquí en este país. No, ya no abundo más en eso porque es un tema bastante escabroso, pero eso es lo que pienso, ¿no? O sea, nosotros claro que tenemos la capacidad científica y tecnológica para hacer computadoras cuánticas. Los mexicanos, como los chinos, como los japoneses, como los de Islandia, como los que uno quiera, cualquier ser humano es capaz de construir lo que quiera. Los únicos que no son capaces de construir son los que ya se murieron, los que no han nacido. Pero no basta con las ganas ni con el talento para hacer algo. Se requiere una lógica de comprensión del avance, del progreso de un país, que desafortunadamente, en mi opinión, carecemos de ello en México. Y se refleja en la forma en la que se comporta el gobierno, se refleja en la forma en la que se comportan las universidades, se refleja en la forma en la que la sociedad percibe los elementos que le permiten desarrollarse. Entonces, mientras eso no cambie, yo veo muy complicado tener tecnologías hechas en México, no ensambladas en México, ¿no? Computadoras se ensamblan en México, pero las patentes no son mexicanas. Eso pienso. Sé que es tema doloroso, pero así lo veo. Perdón, Beatriz. Gracias, muchas gracias. Voy a leer el comentario de Alejandro Padrón Gómez, Por favor. donde agradece la plática y menciona que abre el panorama no solo a los estudiantes,
Para que nos quede un poco más claro el objetivo de la computación cuántica, es usar una lógica binaria con la combinación especial de unos y ceros, los qubits, que pueden tener dos estados simultáneos para realizar operaciones en software y o hardware, dado que se piensa que el cómputo cuántico sirve para romper, hackear o encontrar las claves privadas de los algoritmos criptográficos de clave asimétrica RSA y Gamal, curvas elípticas por mencionar algunos. Y su pregunta es, ¿cómo podemos comparar este objetivo de la computación cuántica con lo que buscamos en la criptografía cuántica? Gracias. Bueno, yo diría aquí que el objetivo de la computación cuántica no es forzosamente usar lógica binaria en combinación especial de unos y ceros. Em, Existen otros elementos en el cómputo cuántico que no, vamos, que no obedecen esta lógica. Por ejemplo, uno de los temas más recientes de estudio en Quantum Machine Learning es la generación de distribuciones de probabilidad que no se pueden generar empleando computadoras digitales. Entonces, ese es un tema que escapa a las posibilidades de una computadora digital. Eh, pero el punto es interesante, ¿eh? O sea, ¿cuál es el objetivo del cómputo cuántico? Por eso les decía al principio de la sesión, depende de a quién le pregunten, ¿no? Pero en mi opinión es el aprovechamiento de las propiedades de la mecánica cuántica para crear algoritmos que sean más rápidos, que sean más eficientes, que sean más precisos que los que hay en computación digital. Ahora, ¿cómo comparamos ese desempeño? Esa es una pregunta bien interesante. Y la respuesta es que no hay estándares. Eso es de nuevo tema de investigación. Eh, Ahí sí lo que uno puede hacer, Alejandro y compañeros, es comparar el desempeño de un algoritmo clásico y de un cuántico utilizando las herramientas de la complejidad computacional que conocemos todos los computólogos, ¿no? Porque en la teoría de la complejidad computacional cuántica, perdón, todavía no existe a plenitud. O sea, existen obviamente trabajos, por ejemplo, los de Basirani, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cómo calcular la complejidad de un algoritmo que corre sobre el paradigma de la ecuación de Schrödinger, como las máquinas de D-Wave? Todavía no sabemos cómo hacer eso. Eh, Así es que pues, la comparación entre algoritmos cuánticos y clásicos en términos de su desempeño, pues ahorita nos agarramos de lo que hay, ¿no? Que es la teoría de la complejidad clásica. Pero vamos, o sea, lo que quiero decir con esto es, no es solamente lógica binaria con combinaciones especiales de unos y ceros. Existen propiedades del mundo de la física cuántica que todavía hay que incorporar plenamente al mundo de la computación cuántica, pero que van a dar lugar a resultados que ya dieron en principio y que también y que van a seguir dando resultados, que la misma comparación con el mundo digital cuesta trabajo. Por ejemplo, el protocolo de teletransportación cuántica. El protocolo de teletransportación cuántica, que hasta el nombre suena a película de ciencia ficción, la teletransportación cuántica es teletransportación de información, no de masa, pero es un hecho, es algo que se puede hacer en un laboratorio de óptica cuántica aquí mismo en México. ¿Bien? Entonces, comparar ese protocolo contra algo en el mundo de las comunicaciones digitales, pues está complicado porque en el mundo de las comunicaciones digitales no existe nada así. Entonces, son nuevos paradigmas, ¿no? Son nuevas formas de entender cómo hacer cómputo y cómo hacer comunicación de datos. Ahora, el cómputo cuántico sí tiene algunas aplicaciones, como las mencionadas aquí, ¿no? Hackear o encontrar las llaves de ciertos protocolos de criptografía, ¿no? Como el RSA. Pues yo diría que el cómputo cuántico y la criptografía cuántica son ramas de un campo mucho más amplio que se llama el campo de las tecnologías cuánticas o Quantum Information Science and Technology, y cada disciplina pues va a buscar sus propios temas, ¿no? En el caso de la criptografía cuántica, pues existe tanto el objetivo de utilizar las propiedades cuánticas de la materia para incrementar la seguridad en la creación de llaves, ¿no? Como otros temas que se abordan en esa área, ¿no? Pero yo no sé, es que yo no diría que el cómputo cuántico sirve para romper, o sea, para hackear. eh, o sea, sabemos que lo podemos utilizar, ¿no? Lo que quiero decir es, sabemos que el cómputo cuántico lo podemos utilizar para hackear protocolos como el RSA, pero hay otros en los que todavía no sabemos muy bien exactamente cómo se va a hacer.
Entonces, yo diría más bien que son disciplinas complementarias, con objetivos que están además, donde go, hola Alexia, te veo, que están pues que se están reformulando constantemente, porque, pues insisto, el área es muy nueva y conforme pues, vamos descubriendo cosas, vamos encontrando, pues se crean nuevos paradigmas de desarrollo. Eso respondería. No sé si respondo a tu pregunta, Alex, o si quisieras abundar más en el área. No, sí, gracias. De hecho, es que pues, me tomé la libertad de que pues, algunos estudiantes que están estudiando conmigo criptografía, pues podamos ver que el cómputo cuántico en algún momento romperá las claves. Ese es el comentario. Ok. De hecho, muchísimas gracias. Muchas gracias. Ya muy brevemente, porque nos hemos pasado el tiempo, pero Victoria Cuximput da las gracias por la información compartida y le cedo la palabra a Yara Almanza. Por favor, Yara, adelante. Gracias, Beatriz. ¿Qué tal, Salvador? Buenas Hola, tardes. Gracias por la... Hola, Yara, ¿cómo estás? Muy bien, mucho gusto verte nuevamente. Te agradezco la plática. La verdad es que los que somos como muy ajenos a esta disciplina nos diste un panorama como muy sencillo y invita a muchas preguntas. Dando seguimiento un poco a lo que dijo Nasser con respecto a cuál crees que sea como el desarrollo e implementación del cómputo cuántico, porque mencionabas la cuestión de la inversión, lo costoso que es y que en México se enfocan más hacia el desarrollo de software. Entonces, o sea, para que puedan tener estudiantes y que se pueda generar el desarrollo de capital humano, que quizá es ahí donde está la oportunidad para los mexicanos, o sea, los algoritmos cuánticos, ¿en dónde se prueban? O sea, tenemos que tener obligadamente el acceso al hardware de la NASA o sea, si yo quisiera estudiar algo o sea, como un estudiante, ¿cuál sería mi panorama? O sea, ¿qué investigación, qué actividades? ¿Lo ves como muy... Muy buena pregunta. La respuesta es, o mi respuesta, es que en el área específica de algoritmos cuánticos, que es en la que me desarrollo, o sea, lo primero es que el área tiene una componente matemática muy, pero muy importante. El desarrollo de algoritmos cuánticos hoy es algo mucho más matemático. Bueno, no, a ver, dejen que matice lo que acabo de decir. El problema de la concepción de desarrollo de algoritmos en la modernidad, ¿no? En nuestros tiempos, es que a veces, digamos, es que de nuevo es un término polisémico. Hacer algoritmos puede ser desde construir un procedimiento más eficiente para resolver el problema del agente viajero, hasta hacer una aplicación en iPhone para probar cervezas, ¿no? Virtuales. En ambos, en este espectro, se utiliza el mismo término, hacer algoritmos, pero son claramente cosas distintas, ¿no? En el primer caso, pues, se requiere un nivel matemático bastante avanzado que permita identificar las propiedades del problema que al incorporarse en un algoritmo da lugar a una solución más eficiente que las anteriores, y en el otro es utilizar un framework, utilizar algo que pues baja uno, ¿no? Y se convierte en un tema totalmente comercial. Que no es que sea importante o no, o más, o mejor o peor, no es eso, simplemente son dos extremos o dos elementos o dos términos, dos significados de este término de desarrollar algoritmos. En el caso de las computadoras cuánticas y de los algoritmos cuánticos, hoy eso significa tener un nivel de matemáticas bastante alto, a efecto de poder hacer un análisis profundo del problema a resolver y de cómo incorporar propiedades físicas para la solución de esos problemas. Por ejemplo, un estudiante mío de doctorado, estamos trabajando en un problema que se llama el problema KSAT, es un problema paradigmático en ciencia computacional, y lo que estamos haciendo es incorporar diversas propiedades cuánticas, entre ellas, por ejemplo, el tunelamiento cuántico, para intentar resolver ese problema de manera más rápida que los algoritmos que ya se conocen. Entonces, mi estudiante lleva un año. Llevamos, ¿no? Pero sobre todo él se le ha estado metiéndose durísimo en las matemáticas del problema. Es un excelente estudiante, ¿no? Físico de formación, pero nos ha tomado un año construir
la base teórica, la base fundamental, la base matemática del problema que queremos resolver. Ahora, después de que ahora, ¿cómo he estado probando las ideas? ¿No? Porque pues uno trabaja, no sé, tienes un momento de iluminación, estás trabajando en la solución del problema y ya te salieron 20 páginas de matemáticas, ¿no? ¿Cómo sabes si lo que estás escribiendo está bien o está mal, ¿no? Si funciona o no. Bueno, hay algunas herramientas que se pueden emplear. Una de ellas son los simuladores de computadoras cuánticas, que existen, por ejemplo, en el caso de IBM, que es, en mi opinión, la compañía con la tecnología más avanzada. IBM tiene una plataforma que se llama Qiskit, Q-I-S-K-I-T. Qiskit es un ambiente de programación definido en Python, o sea, programas en Python, con APIs para mandar llamar a una computadora cuántica o para simular una computadora cuántica en tu computadora o en los servidores de IBM. ¿Ok? Entonces, ahí puedes probar ideas. Dices, a ver, se me ocurrió por ejemplo, fíjate, me acabas de hacer recordar una cosa que me pasó en el doctorado. Estuve trabajando como 4 meses en un problema, ¿no? Frenético, y al final escribí un algoritmo cuántico. Uno de los algoritmos cuánticos más lentos en la historia de la humanidad. Y mi supervisor estaba muerto de risa, ¿no? Dijo, no, Salvador, esta sí está. Tienes que ponerlo en tu tesis, ¿no? Pero ahora, ¿cómo supe que era un algoritmo lento? Bueno, porque pues ya después de que lo construí me puse a analizar, ¿no? Acepté mi derrota, pero dije, a ver, bueno, vamos a hacerlo ya analíticamente, ¿no? Calculé la complejidad en términos del número de compuertas y después hice un programa, bueno, varios programas en C, de hecho, para probar mis ideas y sí, me di cuenta que las curvas se caían, ¿no? Así es como se probaban los algoritmos, como los testeábamos en la prehistoria del cómputo cuántico, o sea, cuando hice mi doctorado, ¿no? Pero ahora hay herramientas mucho más sofisticadas, ¿no? Podemos utilizar, como decía yo, la plataforma de IBM, Qiskit. Esa plataforma es gratuita, se puede bajar sin problema alguno. Se puede utilizar tanto en sus computadoras como en los servidores de IBM. De hecho, dentro de la próxima semana, voy a entrevistar a la embajadora de Quantum de IBM para Latinoamérica en mi programa de divulgación científica. Entonces, si quieren saber más sobre el tema, pues ahí va a haber mucha información. El punto es que puedes utilizar esa plataforma. Puedes utilizar también, si te gusta la idea de probar otras tecnologías. Sé que Rigetti, yo no lo he probado, pero sé que Rigetti tiene un simulador de su procesador cuántico. Con D-Wave, ellos también tienen simuladores. La programación de esas computadoras, las de D-Wave y las de IBM, la lógica de la interfaz es la misma. Tienes un ambiente de programación en Python. Con D-Wave también tienes en C, hasta en MATLAB, sí, hasta en MATLAB y matemática. Y simulas en tu computadora o corres los procesos en la computadora cuántica suponiendo que tengas acceso. ¿Okay? Entonces, para un estudiante, el paso, digamos, más rápido es testear sus ideas en un simulador como el de IBM o como el de Rigetti. Si lo que deseas es probar tus ideas en una computadora cuántica, hasta donde yo sé, la única máquina en la que hoy se puede hacer eso, pero va a ser por un tamaño, para un número de qubits limitado, por ser de acceso gratuito, va a ser la plataforma de IBM. ¿Ok? Si quieres tener acceso a las computadoras grandes de IBM, tiene que haber una negociación, que ahora ya no es mucho problema. Hace tiempo era difícil identificar cómo, pero ahora IBM, si ustedes entran a la página de IBM Q Experience, ahí vienen varias formas en las que una persona, tanto profesor como estudiante, se puede incorporar formalmente al programa de desarrollo de Quantum Programmers y utilizar las plataformas de IBM. Por eso les digo que el 2020 fue un parteaguas en el mundo de la computación cuántica y en buena medida es por lo que hizo IBM. Créeme, yo no trabajo para la compañía, nunca he trabajado para IBM, no es comercial, pero es que de veras IBM hace unas cosas que son fascinantes y una de ellas es la forma en la que abrió el mercado de la computación cuántica. Entonces, este ecosistema de desarrollo de computación cuántica de IBM vale mucho la pena aprovechar. Ahora, eso tiene sus límites porque, por ejemplo, con otro estudiante con el que estoy trabajando, lo que estamos haciendo es un programa de colaboración entre CIMAT, el Instituto de Ecología y un servidor.
En este proyecto lo que estamos haciendo es desarrollar algoritmos cuánticos basados en caminatas cuánticas para resolver problemas de genotipos y fenotipos, ¿no? El último paper que publiqué el año pasado es el inicio de este programa de investigación. Lo pueden encontrar en el journal, ¿cómo se me olvidó? En el Royal Society Interface Journal, así se llama. Pero ahora está disponible para todo el mundo, para quien no quiera leer. Pero el punto es que para este problema en particular que estamos abordando, que estamos desarrollando algoritmos cuánticos, pero sobre la base de caminatas cuánticas, para este problema en particular no existe plataforma desarrollada al momento en el que podamos evaluar nuestras ideas. Entonces, ¿qué hubo que hacer? Pues lo mismo que me dijo un amigo ruso cuando estábamos en el doctorado. Me decía mi amigo, no, pues en Rusia, en los tiempos de la Unión Soviética, que le tocó vivir el colofón de la Unión Soviética, decían, nos surgía tanto leer libros de lo que quisiera uno, de computación, por ejemplo, que los escribíamos, ¿sí? Entonces aquí es igual, nos surgía tanto probar nuestras ideas, que lo que hicimos fue al darnos cuenta, bueno, no darnos cuenta, sino ver claramente que no existía una plataforma de evaluación para este tipo de algoritmos que diera, pues que tuviera la galleta suficiente, ¿no? Para poder evaluar el algoritmo que estamos construyendo para el tamaño de redes con las que estamos trabajando, hubo que programar. Y esa fue una experiencia bien interesante, porque el alumno con el que estamos trabajando, un matemático, incorporó varias técnicas de optimización en el cálculo de operadores hermitianos para construir un algoritmo bastante eficiente. ¿Bien? Pero ahí el precio a pagar fue invertir una cantidad sustancial de horas en la construcción de una plataforma. Entonces, mi respuesta en corto sería, depende de qué quieras simular. Si es algo que se puede escribir como un circuito cuántico, IBM es una opción, en mi opinión, la más madura que hay en el mercado. Si no es eso, posiblemente haya que construir la plataforma, pero en verdad vale la pena, porque se pone bien interesante. Muchísimas gracias, Salvador. Muchas gracias, Yara. Me da mucha pena, pero ya nos hemos extendido media hora del coloquio. Entonces, quisiera agradecerle muchísimo al doctor Salvador Venegas por acompañarnos. Nasser, no sé si tengas algún comentario final, tienes tu mano levantada. Y Alex Padrón también tenía un comentario. Si pudieran ser muy, muy, muy breves para que no los dejemos en la mesa después de que estuvimos esperando tanto este coloquio. Adelante, por favor. Ya hice mi pregunta, creo que se quedó la mano arriba. Gracias. Perfecto. Muchas gracias también por el enlace con el doctor. Gracias, Nasser. Alejandro, por favor. Bueno, en mi caso nada más era cómo configurar los estados, ¿no? Si utilizamos realmente la esfera de Bloch para los qubits o utilizamos alguna otra técnica, ¿no? ¿El configurar quiere decir inicializar los qubits? Exactamente. Pues eso depende mucho de la tecnología. De hecho, es uno de los problemas más importantes a resolver en la construcción de tecnología cuántica para computadoras. En el paper famosísimo de Di Vincenzo, esa es la propiedad 3 o 4, si mal no me acuerdo, la capacidad de inicializar qubits. Y eso pues depende de cada tecnología. O sea, el modelo matemático, claro que es la esfera de Bloch, ¿no? Si es así. Pero cómo lo hace cada tecnología depende. Y ahí nos enfrentamos a un problema bien interesante, que es la posibilidad de, habiendo creado un qubit en cierto estado, que ese qubit se quede en ese estado, que no haya decoherencia. Digamos que hoy está resuelto a cierto nivel de tiempo, a cierta escala, pero que todavía se requiere mucho trabajo para poder, básicamente de corrección de errores, para poder tener tiempos lo suficientemente largos como para hacer cómputo de gran escala en computadoras cuánticas. O sea, la respuesta es ya se puede, pero esto hay un tema de investigación sobre cómo hacerlo escalable. Okay. Bien, muchas gracias, Salvador. Para servirte, Alex. Gracias. Gracias a todos por su presencia, especialmente gracias al doctor Salvador por acompañarnos hoy. Esperemos que esto nos permita abrir, que ya colabora con varios académicos del ICAT, pero la oportunidad a que otros estudiantes y académicos se interesen y pudiera haber más proyectos conjuntos. Muchas gracias por acompañarnos hoy aquí, doctor. No, al contrario, gracias a ustedes, que estén muy bien y aquí estoy para servirles.
Muchas gracias. Gracias a todos. Nos vemos el próximo 9 de febrero con el siguiente coloquio. Cuídense mucho, por favor. Que estén muy bien.